Correr descalzos se volvió tendencia. Muchos dicen que es la forma natural, que evita lesiones y que el cuerpo está diseñado para eso. Pero, ¿qué dice realmente la ciencia? ¿Es una práctica saludable o un riesgo innecesario? Hoy te voy a contar aquí toda la verdad sobre correr descalzos, sin fanatismos, sin marketing y con criterio de entrenamiento. Contexto. ¿Por qué este tema genera tanta confusión? En las últimas décadas, correr descalzo se volvió a poner de moda. Y como pasa con muchas novedades, aparecen defensores apasionados que aseguran que es la forma más sana de correr. El argumento principal es siempre el mismo. El ser humano evolucionó corriendo descalzo y entonces el pie es una máquina perfecta para hacerlo. Y sí, es cierto, durante miles de años caminamos y corrimos sin calzado. De hecho, todavía hay regiones en el mundo hoy por hoy en donde la gente corre descalza, aunque muchas veces no es por elección. Ahora bien, que algo sea natural no significa automáticamente que sea lo mejor en el contexto actual. Un poco de historia. ¿Por qué empezamos a usar calzado? El hábito de proteger los pies no nació porque el cuerpo lo necesita biomecánicamente, nació por una razón concreta: evitar cortes, infecciones y enfermedades que siglos atrás podrían ser incluso letales. Hoy tenemos asfalto, cemento, vidrios, metales, superficies durísimas y un entorno completamente distinto al de hace miles de años. Entonces, la pregunta clave no es cómo corría el ser humano antes, sino dónde y cómo corremos hoy. Posibles ventajas de correr descalzo. Empecemos por los puntos a favor, porque existen. Cuando corres descalzo, tu cuerpo tiende a evitar el apoyo excesivo con el talón, y esto hace que tu pisada sea un poco más hacia adelante, más reactiva, con mayor participación del medio pie y el antepié. En teoría, esto favorece una mejor absorción del impacto de forma natural, sin depender de la amortiguación de tu calzado. Además, el pie trabaja libre, sin interferencias, no hay estructuras que condicionen la pisada ni correcciones artificiales. Y de esa forma también podemos mejorar nuestra propiocepción y el control del movimiento. Y ahora veamos las desventajas y riesgos, que es la parte que casi nadie te cuenta, la parte incómoda pero también necesaria. Y lo primero que hay que decir es que la mayoría de los suelos por donde corremos no están preparados para correr descalzos. El asfalto y el cemento son superficies durísimas, sin capacidad de absorber impactos. Y esto significa más impacto directo sobre tus tobillos, rodillas y caderas. Además, la planta de nuestro pie no se adapta de un día para el otro, se lastima, se inflama y puede generar sobrecargas importantes. Otro punto clave es la postura. Cuando corres descalzo, muchas veces mirás hacia el suelo constantemente para así tratar de buscar y esquivar algún objeto. Y esto rompe la postura básica de carrera, que es la mirada al frente, el cuello relajado y el eje corporal alineado. Y con el tiempo esto puede traer molestias cervicales y en tu espalda. Y ahora veamos qué dice la ciencia. Y acá hay que ser claros. Hasta hoy, al menos, no existe evidencia científica sólida que demuestre que correr descalzos reduzca el riesgo de lesiones en comparación con correr con zapatillas. Tampoco hay pruebas concluyentes de que sea algo saludable a largo plazo. No es magia, no es una solución universal y definitivamente no es para todos. Ahora, si igual querés probar cómo hacerlo bien, si a pesar de todo esto decidís experimentar, hay una regla fundamental. La adaptación es lenta, muy lenta. Nuestro pie necesita tiempo para fortalecerse, endurecer su piel y reorganizar cargas. Y siempre en superficies seguras, césped, arena firme o tierra blanda. Nada de asfalto de entrada. Empezá con segundos o pocos metros, no minutos, no kilómetros. Como conclusión, podemos decir que correr descalzos no es ni bueno ni malo por sí mismo. Es una herramienta más que puede servir para contextos muy puntuales o convertirse en un problema si no se usa con criterio. La clave no está en volver al pasado, sino en entrenar con inteligencia en el presente. Y como siempre te digo, el mejor método es el que te permite entrenar, mejorar y disfrutar sin lesionarte.
Y ahora, si este video te sirvió para algo, te voy a pedir yo algo muy simple, pero que a mí me sirve muchísimo. Que le dejes tu me gusta, un solo clic a mí me ayuda un montón. También me ayuda que dejes aquí debajo un comentario, y si ese comentario empieza con la palabra correr, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá. Y también te pido por último que compartas este video, que me ayudes a hacerlo llegar a más gente, a esas personas a las que puedan llegar a servirles estos temas. Finalmente me despido dejándote aquí al lado un video que te puede servir. En este video hablo de técnicas y consejos para correr descalzos en la arena. Qué hacer y qué no hacer para evitar errores que se puedan convertir en problemas y para sacar más provecho a esta práctica. Pasá y míralo.